Somos seres perceptores. Hay quienes aseguran que el ser humano, a todos sus niveles, es en sí mismo un órgano sensorial. Y sí es cierto que las capacidades que tenemos para percibir nuestro entorno van mucho más allá de lo que podamos imaginar. Y aquí podemos entrar en la búsqueda de las causas y vamos a encontrar causas externas de intereses de las contrafuerzas en mantener a la humanidad ciega, sorda, insensible. Está claro. De eso podemos hablar en otra ocasión, pero hoy vamos a hablar de aquello que afecta directamente a las personas dotadas de una alta sensibilidad. Para ellos, además de las circunstancias externas, globales, históricas que podemos estudiar, el mantener esta percepción, no voy a decir cerrada, pero sí reducida, es un mecanismo de supervivencia. Por lo tanto, tampoco tenemos que demonizar el hecho de que nuestra sensibilidad, nuestra capacidad perceptiva esté mermada. Algunas personas llegan incluso a usar sustancias para cerrar la percepción que les abre a una realidad que les abruma, que no pueden asimilar, que no pueden comprender ni encajar en lo que ellos consideran que son y que es la vida. Entonces, aquí aparecen sustancias tan comunes como el alcohol, ciertas drogas o algunos medicamentos legales. Y esto, al fin y al cabo, podemos decir que sea terrible el cortar la capacidad perceptiva. Pues yo creo que no, como decía anteriormente, es una cuestión de supervivencia. Así que cuando la persona no está preparada psicológica y espiritualmente para gestionar todo lo que pueden llegar a percibir, hay que entender que a veces el recurso más inmediato que tienen más a mano es cortar estos canales de percepción. Y yo creo que lo hace nuestro propio espíritu. Nosotros tenemos unos mecanismos de supervivencia maravillosos, muy sabios, que provocan esto mismo de lo que estamos hablando, el bloquear. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, cuando recapitulamos otra de las actividades que desarrollaremos en Semper Fidelis a partir de este mes de mayo, nos damos cuenta tal vez de lo ciegos que estábamos, por ejemplo, a una situación que sucedió, pues a lo mejor hace 10, 15, 20, 30 años, el tiempo que sea. Y nosotros decimos ahora, ¿cómo pude estar tan ciego? Bien, ahora no te pasaría. ¿Por qué? Porque tú estás en un camino de evolución espiritual. Cuando se está en un camino de desarrollo, nuestro propio espíritu sabe qué cantidad de realidad puede asimilar. Y esto es algo maravilloso. Así que uno de los mecanismos es permitir que el espíritu vaya abriendo la percepción a medida que estamos preparados. Por eso no es nada aconsejable el fomentar mecanismos de acrecentación, por así decirlo, de expansión de la percepción de forma artificial. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, a rituales, ¿no? Rituales con sustancias que introducen a la persona en una realidad mucho más grande de lo que tal vez pueda, usando el término que he utilizado anteriormente, asimilar. A veces querer saber por saber, ver
por ver no es demasiado aconsejable. Aquí tenemos que hacernos una pregunta a la hora que estemos viendo algo, por ejemplo, que estemos recibiendo una información, ¿no? Podemos de repente haber estado ciegos a algo que sucede. Vamos a hablar de cuestiones externas, ¿no? Vamos a poner el caso de la geopolítica, por decir algo. Entonces, nos llega una información a la que antes pues, no estábamos abiertos. ¿Vale? Algo está creciendo en nosotros que nos empuja, que nos lleva, nuestro propio espíritu, que es nuestro yo superior, que es el que sabe, nos lleva a mirar en una dirección que tal vez antes pues no mirábamos. Pues a lo mejor sabiamente no nos metimos ahí, pero ahora es el momento. Y recibimos una información, un conocimiento, incluso tenemos una experiencia, pongamos el caso. Vamos a un encuentro, tenemos una serie de experiencias. Aquí la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿este conocimiento, esta vivencia, realmente me sirve, me ayuda a ser más libre? Y aquí tenemos un baremo maravilloso. Si no me ayuda a ser más libre, ¿qué hago con ello? O me retiro de ese foco de información o de vivencias, o bueno, o simplemente pues lo dejo a un lado. Esto es muy, muy importante porque dentro de un camino de desarrollo espiritual se da naturalmente una expansión de nuestra conciencia. No solamente vamos a ver más, sino que nuestra mirada interior se va a dirigir a espacios nuevos, que van más allá de lo que era nuestro pequeño mundo, tal vez, o no tan pequeño, pero sí que se va expandiendo. Entonces, así como hablábamos antes de las sustancias que nos pueden empujar a búsquedas un tanto artificiales, nos meten de empujón, de sopetón, en realidades que yo no voy a negar que sean verdaderas. No lo sé. Vamos a dar por hecho que sí, que no es una alucinación. Vamos a dar por hecho que tú has tenido una apertura de conciencia a través de una experiencia inducida por sustancias o a través de hipnosis. En fin, hay muchas herramientas que se usan con la mejor intención a la hora de empujar, porque hay un mito que es cuanto más abierta tengas tu percepción, más sabio vas a ser. Y bueno, esto hay que mirarlo y hay que cogerlo con pinzas. Digamos que va de la mano, pero eh, todo lo que vayamos a forzar, yo tuve una discusión hace ya algunos años con alguien que con la mejor intención estaba promoviendo el uso de sustancias eh, para expandir la conciencia, porque él creía que de esa manera la gente se iba a sanar más rápido, ¿no? Interiormente. Bueno, la teoría, bueno, pues puede sonar bien. Y es que encima este hombre se basaba en las enseñanzas de Carlos Castaneda. Claro, en ese instante no sabía cómo decirle, se lo dije, lógicamente, que Carlos Castaneda, si algo dejó claro en los últimos 5 o 7 años de trabajo, sobre todo los últimos 5, que es lo que yo puedo atestiguar, fui testigo de aquello, insistía muchísimo en el peligro de usar sustancias. Y él hablaba, nosotros vamos a hablar en un lenguaje diferente, pero vamos a usar un poquito el lenguaje de Carlos Castaneda, que es muy gráfico y nos ayuda a lo mejor a entender un poquito. Él hablaba que la percepción se movía cuando un puntito de luz que tenemos en la espalda se mueve de lugar. Yo no sé si es, no estoy diciendo que esto sea verdad, pero es una forma muy interesante de explicarlo y que te puede ayudar a ti a entenderlo, a entender mejor tus procesos. Y decía que esta bolita, que era como nuestro sintonizador, depende de dónde estuviese situado, percibía unos rangos de esta realidad, de esta misma realidad, podía acceder a frecuencias que generalmente nosotros no sintonizamos, como decía, posiblemente por los motivos que he explicado anteriormente. Nuestro propio espíritu los cierra a veces por supervivencia, aparte de la influencia externa que pueda existir. Entonces, al mover este
puntito, decía, vamos a realizar cambios en las frecuencias de esta realidad que estamos viviendo a la hora de percibir, pero que si se movía más, y decía que eso sucedía de manera natural en el sueño. Y esto es maravilloso, porque cuántas veces hemos tenido sueños extremadamente vívidos de realidades incluso muy parecidas a esta, pero diferentes. Vivencias tan potentes que no tienes cómo explicar, porque no hay sueños que lógicamente son fruto de una sobrecarga mental. Eso está claro. Creo que lo tenemos todos claro. Pero hay otros sueños que no podemos encajar ahí. En el Antiguo Testamento se hablaban como las revelaciones que recibían profetas en los sueños. Y él decía que era porque esta bolita se mueve un poquito más. Y entonces accedemos a frecuencias que ahora mismo de esto nos está hablando, por ejemplo, la física cuántica, frecuencias que corresponden a realidades paralelas, a universos paralelos, alternativos. Esto nos ayudaría mucho a entender el proceso de cambio de percepción o de percepción acrecentada que se da cuando se consumen sustancias, por ejemplo, ayahuasca, peyote, en fin, etcétera. Que esta bolita se mueve, pero de una manera violenta y se desplaza a lugares que a lo mejor no necesitamos ni siquiera y no estamos preparados para entender lo que allí podemos vivir. ¿Por qué? Porque se pueden dar vivencias, no voy a decir solo de realidades paralelas, sino de cosas que se pueden percibir en esta misma realidad, que pueden ser de un profundo impacto. ¿Y qué sucede? Que nosotros vamos a salir de ese estado de una forma o de otra, ya sea porque se nos pasa el efecto de la sustancia, que yo personalmente no recomiendo en lo más mínimo consumir, no hace falta, y ahora lo voy a explicar, no hace falta. Eh, o vamos a salir del trance al que hemos sido inducidos, a lo mejor con alguien con muy buena intención, pero que nos ha llevado allí donde no necesitábamos ir. Y vamos a percibir cosas que no vamos a saber cómo identificar y cómo interpretar, sobre todo a la vuelta. ¿Por qué a la vuelta? Porque ahí se habrá podido dar un estado de silencio, una especie de silencio interior, suspensión del diálogo mental. Se suspende el diálogo mental por maniobras, sustancias, nos introduce en un estado de consciencia. Salimos de ese estado de consciencia. Nuestro diálogo mental se vuelve a activar con todo el tren de interpretaciones que va a hacer y lo más probable es que esas interpretaciones las va a hacer de la manera más egoica y reduccionista posible. Entonces, esa vivencia, pues que puede parecer que has vivido algo muy interesante y que te va a hacer más sabio, bueno, pues a lo mejor lo que te vuelve es todavía un poquito más loco y un poquito más egomaniático de lo que ya eras, ¿no? En fin, también vamos a confiar en que el espíritu nos cuida en todo momento y a veces pues llegamos a situaciones y nos ha pasado una vez que por lo que sea pues hemos pasado por ahí porque tal vez pues necesitábamos aprender de todo ese proceso. Entonces, existen caminos sanos, y esto es lo único que quiero dejar claro en esta pequeña grabación. Existen caminos sanos para el desarrollo de la percepción que nos dé acceso a la verdad, esa verdad que nos hará más libres. Y es un método muy sencillo, extremadamente antiguo. Nosotros le damos el nombre de meditación contemplativa. La meditación, ese cultivo día a día, paso a paso del silencio. Pero ¿qué sucede? Que ese silencio no solamente nos está abriendo la percepción, nos está ayudando a sanar interiormente para empezar todo el constructo egoico que tenemos organizado en nosotros. De esta forma, a medida que vamos practicando el silencio desde esta tradición crística occidental, desde los primeros padres del desierto, que sabemos que es ardua, porque todos los días ponerte ahí a respirar, a repetir tu palabra,
y simplemente repetir tu palabra, soltar toda resistencia, repetir tu palabra día tras día, es un camino duro, es un camino lento, no tiene atajos, pero eso va a permitir que el espíritu vaya abriendo nuestra percepción en la medida que estemos preparados y lo necesitemos. Con esto quiero decir, no es lo mismo la necesidad de un terapeuta de un político. Los políticos también son hombres de Dios, ¿eh? Y también pueden ser buscadores de libertad y místicos, también lo sabrá. No es lo mismo un artista lo que necesita ver a lo que necesita ver, por ejemplo, un terapeuta. Entonces, este trabajo interior, como nos vamos haciendo uno con la voluntad del espíritu, el espíritu no te va a llevar a ningún lado para que veas absolutamente nada que no necesites y no puedas asimilar. Tal vez te cueste un poquito de trabajo, pero va a ser en pos de tu bien, de tu propia libertad. Por eso trabajamos exclusivamente con la fuerza, con la energía del Espíritu de Dios. Porque hay una sabiduría, un bien, una verdad y un amor y una protección en la que nada debemos temer. Todo lo que sean influencias internas y externas egoicas, tal vez por ambición de saber, por ambición de ver, por ambición de ser el más vidente, el más iluminado, todo eso nos va a llevar a situaciones que tal vez no sean tan orgánicas, tan bonitas como la que yo acabo de describir. Por eso mi invitación siempre es a que nos convirtamos en fieles y sencillos practicantes de silencio, de meditación contemplativa, también llamada oración contemplativa. Es exactamente lo mismo. Y hay otro camino también. Por eso estamos hablando hoy en este espacio Arte y Espíritu. Hay otro camino, que es el de la creación artística, la práctica artística, por ejemplo, las artes plásticas, desde las técnicas clásicas, basadas en la actitud contemplativa mística occidental. ¡Wow! Sí, si vemos el mecanismo de trabajo de Rafael, de Miguel Ángel, era un mecanismo contemplativo. Eran místicos en acción. Entonces, claro que tenemos esa herramienta ahí. La práctica del arte, eso sí, del arte desde ese fundamento, desde un estado de silencio interior, un estado de meditación, de oración. Estas personas tenían una facilidad extrema para entrar en ese estado. Además, eran personas, cuando estudiamos su biografía, tanto, por ejemplo, los tres grandes del Renacimiento italiano, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de Miguel Ángel, vamos a hablar, por ejemplo, de Rafael y vamos a hablar de Leonardo. Buenos ejemplos, creo, ¿no? Hay más, muchos más, pero estamos hablando del mainstream, de lo que todos conocemos. Eran tres místicos, pertenecían a órdenes secretas casi todos. Estaban dentro del orbe católico, pero dentro de grupos no tan conocidos. Y se puede ver en sus obras, por ejemplo, en Nardo es muy claro, cómo trata temas de textos que manejaban ciertos círculos de conocimiento espiritual de aquella época. Rafael en sus obras también tiene guiños a cuestiones que se podían considerar incluso heréticas. Y de Miguel Ángel ya no vamos a hablar, porque realmente eran personas con una conexión personal directa con el espíritu enorme y además eran personas también relacionadas entre sí a través de sociedades místicas. Claro, con lo que manejaban, pues un poco con lo que manejamos aquí, ¿no? Aquí lo podemos hacer más abiertamente, de momento no nos queman, pero todo esto que estamos hablando, de movimientos del punto de encaje, en fin, cosas así, pues podía ser causa de ciertos problemas en la Europa del siglo XVI, no nos vamos a engañar. La Inquisición estaba ahí haciendo su trabajo. Entonces, si nosotros podemos unir estos dos caminos en un solo espacio, vamos a tener una vía extremadamente poderosa y gratificante de crecimiento. Porque al mismo tiempo,
estamos en uno solo, llevando a la práctica, unificando la práctica contemplativa y la práctica de las artes plásticas conduce a poner en acción la máxima del desarrollo o crecimiento espiritual que nos dejó San Benito. Sí, he dicho bien. En su máxima de crecimiento espiritual, porque en la norma que dejó para sus monjes, realmente nosotros podemos tomar de ahí una serie de pautas que no tienen nada que envidiar al más eminente y puntero gurú del desarrollo personal actual. San Benito de Nursia, algo que hemos recordado porque encaja directamente en una verdad cósmica, es ora et labora. Y nosotros cuando estamos realizando este trabajo también artístico, estamos llevando a la acción esa contemplación. Si os gusta este tema, vamos a abrir un espacio. Vamos a abrir un espacio para que cada uno de vosotros que estéis aquí escuchando esto en directo o en diferido, vayáis enviando, poniendo sobre la mesa vuestros intereses. ¿Qué queréis? ¿Qué os gustaría? Porque esto es un espacio infinito que aún ni siquiera ha iniciado. Lo tenemos aquí en Semper Fidelis, tenemos como 5 o 6 espacios con encuentros al mes. Uno es Arte y Espíritu, donde vamos a eh, desarrollar esta herramienta, que no es solamente para artistas. Si eres artista, pues bueno, entonces ya puede ser una gran aportación en tu camino. Pero simplemente que seas una persona que quiera abrir su corazón, que quiera abrir su percepción, que quiera convertirse en alguien co-creador, en alguien capaz de materializar lo espiritual. La herramienta artística, me refiero al dibujo, al color, modelado, es, creo que la forma más bella, exquisita, accesible y aparte es maravilloso porque tú estás aprendiendo en un material que si te equivocas, no pasa nada. Simplemente tomas la hoja y la dejas a un lado. Si te equivocas con tu modelado, pues lo vuelves a convertir en barro de nuevo y vuelves a empezar. No vas a hacer daño absolutamente a nadie. Ay, ¿sabéis lo que es eso? Libertad. Es un espacio de pura libertad. Y si queréis, lo desarrollaremos con las fuerzas que nos dé el espíritu hasta las últimas consecuencias. Hoy, de alguna manera, da inicio este espacio, arte y espíritu, ya no solo como una parte, un área dentro de Semper Fidelis, sino como un proyecto en sí mismo. Muchas gracias y quedo a vuestra entera disposición, de verdad, porque esto no lo puede hacer una persona sola, no lo puedo hacer yo solo. Lo vamos a hacer entre todos, con la ayuda de Dios, lógicamente. Muchas gracias.